Hoy estamos con Margarita Costa, conservadora y restauradora de bienes muebles, que participó en los procesos de conservación y restauración del reloj de la Iglesia de San Francisco. Margarita, por favor, cuéntanos de qué se trató el proceso de conservación y restauración del reloj de la Iglesia de San Francisco. Este fue un contrato que estuvo a cargo del Consorcio Mantenimiento Teifu y fue un contrato que sacó a licitación el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Se desarrolló entre finales de 2014 y más o menos el primer trimestre del 2015 y consistió básicamente en llevar a cabo los procesos de restauración y conservación del reloj, específicamente del tablero y de su mecanismo. Y hubo un componente adicional que contempló el mantenimiento de la torre y la fachada de ese costado, es decir, del costado sur de la iglesia. El reloj de San Francisco es un reloj mecánico alemán del siglo XIX que presentaba pues, algunos deterioros en el tablero que básicamente consistían en suciedad acumulada, presencia de productos de corrosión y el mecanismo pues no funcionaba más o menos desde 2007 aproximadamente. El mecanismo como tal, estuvo la restauración y la recuperación de su funcionalidad a cargo de un relojero experto, su nombre es Omar Guerra, y yo estuve a cargo como de los procesos de intervención del tablero como tal. Hay que comenzar por contarles que fue necesario desmontar el tablero y trasladarlo a un taller que se adecuó dentro del convento. Y el mecanismo sí fue reparado en su totalidad dentro de la torre. El reloj también cuenta con una campana. Todas las campanas que vemos en la torre no son las del reloj, es la más pequeña que se ve debajo de la grande que está sobre ese costado de la fachada, que como les decía es el costado sur. El tablero pues fue sometido básicamente a procesos de limpieza, había mucha suciedad acumulada y fue necesario desensamblar todas las piezas. También es importante que les cuente que estos procesos como tal de desensamble y ensamble de las piezas del tablero estuvo a cargo también de un especialista en metales, él es Jorge Gómez, y yo estuve a cargo también de los procesos de limpieza. El reloj, básicamente, pues el mecanismo, como les contaba, ese proceso fue elaborado en la torre. El señor Guerra lo que hizo fue desensamblar por completo el mecanismo para evaluar qué piezas necesitaban repararse o qué piezas necesitaban reemplazarse. Hubo de ambas, unas que se pudieron reparar, otras que fue necesario volver a hacer porque estaban muy desgastadas. Y él sometió todas las piezas también a limpieza y luego volvió a hacer el ensamble. Les quería también comentarles que fue necesario, el proyecto contempló instalar un mecanismo automático para que no fuera necesario que una persona estuviera subiendo a la torre a darle cuerda al reloj. El reloj es un reloj alemán del siglo XIX y debió ser instalado pues en el siglo XIX. En el centro del tablero se observa un dibujo, un diseño iconográfico que corresponde al símbolo de la orden franciscana. Pues si ustedes lo observan, tiene como dos brazos, un brazo como desnudo, que es el brazo de Jesús, y un brazo con una manga de color café, que simboliza pues la orden franciscana. Realmente pues no se sabe en qué momento se puso ese elemento. Lo que sí se sabe es que en sus inicios no lo tenía. Margarita, ¿nos quieres contar, por favor, cuáles fueron los procesos que se realizaron en la campana del reloj? La campana, sí, la campana es una parte muy importante del reloj. Tenía un recubrimiento que después de analizar en el laboratorio, los resultados, perdón, mostraron que tenía un recubrimiento
que era como una mezcla de pintura anticorrosiva con algún tipo de carga. Esto dificultó muchísimo que se pudiera eliminar por medios químicos. Realmente ninguna de las pruebas con ningún solvente funcionó y se tomó la decisión de hacerlo por medios mecánicos, con espátula en las zonas donde había mayor acumulación como de tierra y suciedad superficial, y ya con el bisturí para tratar de eliminar este recubrimiento. Fue bastante dispendioso, tomó al menos un mes largo y se dificultó sobre todo en las partes de la campana que tienen como decoración, por lo que es las decoraciones pues tienen muchas concavidades, entonces pues fue muy difícil la eliminación de este recubrimiento. Una vez se terminó el ensamble de todas las piezas del mecanismo del reloj y se puso a funcionar, asimismo se pusieron a funcionar los martillos que tocan las campanadas. El reloj de San Francisco, pues les contaba que la campana es muy importante porque es parte del referente cultural de Bogotá. Los bogotanos, sobre todo en la década de los años 40 y de los años 50, pues se dice que el reloj de San Francisco pues era importantísimo porque con ese reloj, que era el más exacto de la época, era que todo el mundo cuadraba sus relojes. Entonces pues era muy importante para los bogotanos. Entonces parte de los objetivos de la recuperación del reloj era eso también, recordar que es un referente de los bogotanos el reloj de San Francisco.